cuando vemos cómo la vida humana está siendo afectada de manera tan dramática. Pero bueno, si algo tienen las formas del derecho es que nos permiten protegernos precisamente frente a los abusos de poder, o al menos exigir responsabilidades cuando estas formas han sido vulneradas. Eh, yo quiero señalar, ayer fue publicada una carta firmada por más de 200 profesores y profesoras de derecho de todo el país, grupo de profesores que además es políticamente transversal, donde nos vamos a poner a disposición de todas las instancias necesarias, sean estas institucionales o ciudadanas, para perseguir toda la responsabilidad. Esto no va a quedar impune. Y yo creo que es súper importante que la autoridad política entienda que no estamos en dictadura, que hoy día sí tenemos tribunales independientes, y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que esto no solo no vuelva a pasar, sino que además que no quede impune como ha ocurrido previamente. En ese contexto del rechazo radical a la impunidad y a hacer exigir las responsabilidades penales, políticas y administrativas que correspondan, quiero señalar que ya fue admitido a trámite, no sé si esta mañana o ayer, un recurso de amparo presentado en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, no contra el estado de excepción, porque esa es una atribución constitucional del presidente de la República, sino en particular contra una de las medidas ilegales del estado de excepción, que es el toque de queda. El artículo 44 de la Constitución, en su inciso final, 44, señala que, 44 y 45, perdón, señala que si bien la declaración de estado de excepción es una decisión política que corresponde al presidente o en conjunto con el Congreso Nacional según el caso, las medidas particulares, ¿verdad?, respecto a las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garantía de recurrir a las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda. Y hoy día, tal como en dictadura, tenemos a disposición el recurso de amparo, solo que hoy día tenemos tribunales independientes que efectivamente van a hacer cumplir el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Si alguna transformación importante tuvo el Estado de Chile desde el 90, fue precisamente la reforma del sistema penal. La justicia penal hoy día tiene no solamente instituciones sólidas, sino que además tiene jueces y juezas, así como fiscales y defensores plenamente formados, además en derechos humanos. Por lo tanto, no es de extrañar que dentro de poco veamos efectivamente la forma en cómo se despliega esa nueva institucionalidad. Ya lo estamos viendo con la denuncia de la estación Baquedano en Santiago como centro de tortura, donde hay un juez de garantía efectivamente defendiendo los derechos de las personas. En cuanto a lo que pregunta la senadora Muñoz, efectivamente lo que estamos viendo de facto son prácticas militares que responden a un estado de sitio sin autorización presidencial, sin autorización legal, que está operando de facto, absolutamente de facto. Y el problema de ello es que, un poco lo que señalaba al principio, cuando estas situaciones de excepción ocurren, el único responsable es el presidente de la República y eventualmente, según el tipo de estado de excepción de que se trate, el Congreso Nacional. Esto es porque en estado de excepción es razonable pensar que deba ser necesario llevar ciertas medidas más allá de los márgenes de la ley. Y esa responsabilidad es política. El punto es que aquí se han saltado las normativas vigentes, incluso con lo malas o con lo débiles que son las normas de la Ley Orgánica Constitucional 18.415, se han saltado hasta esas disposiciones. No sabemos si para autorizar suspensión de derechos fundamentales tales como libertad de locomoción, libertad de prensa, libertad de expresión, dignidad personal, etcétera, etcétera, o simplemente se ha permitido tácitamente que las Fuerzas Armadas operen de esta manera. Lo que están haciendo las Fuerzas Armadas no tiene ningún sustento, no solamente ético ni moral, sino que además no tiene ningún sustento legal, no tiene ningún sustento constitucional. Quiero volver a señalar, los decretos supremos, los 16 decretos supremos que se han dictado desde el 19 de noviembre, ninguno de ellos, delega las funciones presidenciales que la Constitución le entrega al presidente de la República en los jefes de zona, que es lo que ordena el artículo 4 de la Ley Orgánica. Ningún decreto supremo delega la facultad presidencial. Todo lo que estamos viendo es contrario a la ley. Todo. Entonces,
Claro, aquí la clave es que tengamos plena claridad respecto de cuáles son las personas, autoridades políticas y militares, que participan de la línea de mando. ¿Quién está dando la orden, por ejemplo, de disparar a la cara? ¿Quién está dando la orden de arrestar personas en los hogares? ¿Quién está dando la orden de allanar hogares? Esas son atribuciones que no están autorizadas para el estado de emergencia. No están autorizadas. Entonces, claro, por eso me suena... Bueno, al menos el derecho sirve para determinar cuáles son los límites, ¿verdad? No nos sirve para protegernos de un balín en el ojo, pero al menos sirve para determinar cuáles son esos límites. Porque habrán ciertas circunstancias de hecho en las que las fuerzas policiales deban defenderse legítimamente. Por ejemplo, cuando un policía ve afectada su vida o ve amenazada su vida, pero no es lo que hemos estado viendo en la calle, ¿verdad? Hay un límite ahí, ese límite está puesto en la ley y debe ser respetado. Ese límite debe ser respetado. Desde ya manifiesto mi disposición no solamente a quedarme a la sesión de la sala, si es que esta se concreta, sino especialmente a ponerme a disposición, y hablo por mí y por los 200 profesores y profesoras que firmaron la carta que hemos publicado ayer, de Derecho, profesores de Derecho, ponerme a disposición de la Cámara para empezar desde ya con las facultades fiscalizadoras por los actos del Gobierno. Todo lo que está ocurriendo en este momento es responsabilidad del Ejecutivo, del Presidente de la República, del Ministro del Interior y del Ministro de Defensa, y tienen que responder por lo que está pasando. Esto no puede seguir así. Con eso también creo que contesto la pregunta del presidente, señor Navarro. En un estado de excepción constitucional, el último eslabón de la línea de mando es el Presidente de la República, porque la Constitución autoriza al presidente a decretar el estado de emergencia. Autoriza al presidente, además, en el artículo 43, inciso final, a restringir ciertas libertades. Y luego, el artículo 4 de la ley orgánica le autoriza al presidente a delegar estas facultades en el jefe de zona. Al no haber una delegación presidencial, el único responsable es el presidente de la República. Si hubiera habido una delegación presidencial, podemos luego trazar esa línea de mando para llegar finalmente igual hasta el presidente de la República. Esto es de la máxima gravedad. Aquí lo que está en juego es la frágil institucionalidad que hemos construido desde el 90. El hecho de que la propia ley orgánica del 85 esté todavía vigente da muestra de la fragilidad de nuestra institucionalidad. Y lo que tenemos en juego hoy día es eso. No quisiera ponerme dramático, pero aquí nos jugamos el Estado de Derecho. Aquí, en estas situaciones límite, ¿verdad? No cuando algún millonario no paga impuestos, ¿verdad? No cuando hay, en fin. Aquí es donde nos jugamos el Estado de Derecho. Hay 16 comunas importantes, prácticamente todas las capitales regionales, salvo Coyhaique, en estado de emergencia. Eso no es normal. Eso no es normal, no es razonable que esta sea la forma de enfrentar una demanda política, una crisis política. Aquí no hay un terremoto, aquí no hay un incendio, aquí no hay un tsunami. Hay una demanda social. Y el presidente tiene que hacerse responsable de la forma como está reprimiendo la demanda social. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, profesor Baza. Creo que tendré